Yo era taxista de los de siempre. Turno de día, tráfico, clientes apurados, carreras cortas, la rutina que se repite hasta que te aprendes las calles de memoria. El problema es que la rutina no perdona cuando las cuentas suben. Mi hijo estaba en la universidad y, aunque nunca me lo reclamó, yo sentía esa presión en el pecho cada vez que me hablaba de trabajos, de materiales, de transporte, de no te preocupes, pa, yo veo cómo le hago. Yo no quería que él viera cómo le hacía. Yo quería sostenerlo. Y por eso, cuando me ofrecieron dinero fácil, me hice el fuerte. La primera vez fue por la tarde. Se subió una mujer con el maquillaje discreto pero bien puesto, ropa sencilla, mirada firme. No era la típica pasajera que va viendo el celular sin levantar la cara. Ella sí miraba alrededor, como si midiera quién estaba y quién no. Al bajarse me dijo que si podía orillarme tantito, que quería preguntarme algo sin que la escucharan. Sonó raro, pero era temprano y estábamos en una calle con movimiento. Me orillé. Me llamo Maribel, me dijo, pero dime Mari. Lo dijo como si el nombre fuera un acuerdo entre los dos. Luego soltó la propuesta sin rodeos. Ella trabajaba en un ambiente nocturno y necesitaba un chofer fijo para traslados a horas pesadas, de madrugada, cuando la ciudad cambia y las calles se sienten más frías. No me lo explicó con detalles, pero tampoco hacía falta. Me dijo que la paga era el doble de lo que yo ganaba en un turno normal y que era por el riesgo y por el horario. Me habló como alguien acostumbrada a negociar sin pedir permiso. Yo intenté hacerme el que no entiende, por orgullo y por miedo. Pero ella me miró como se mira a un adulto y me dijo, no es para cualquiera. Si te metes de verdad. Y si no, aquí no pasó nada. Me quedé callado. En mi cabeza solo sonaba la palabra doble, como si con eso pudiera tapar todo lo demás. Esa misma tarde, mientras manejaba, empecé a sentir que la ciudad tenía dos caras. La de día, con gente normal, y la otra, la que se enciende cuando cierran los negocios y la calle se queda para los que no tienen horario. Yo no quería entrar ahí, pero tampoco quería fallarle a mi hijo. Y así, con esa mezcla de necesidad y vergüenza, le dije que sí. Mari me dio un punto de encuentro y una hora. Llegas, preguntas por mí, y ahí te dicen lo demás, me aseguró. Antes de bajarse, me repitió, si vas a ir, ve serio. No llegues como si fuera juego. Esa noche casi no cené. Mi esposa me vio raro, como si notara que yo traía algo encima. Le dije que me habían salido carreras más tarde. Mentira sencilla, de las que uno cree que no pesan. A las 11 y tanto, salí con el taxi limpio, tanque lleno y un nudo en la garganta. El punto era en una avenida amplia, de esas donde el ruido nunca se apaga del todo. Había un local cerrado, un par de camionetas estacionadas y gente recargada en la sombra, como si el alumbrado no los tocara. Llegué despacio. Me estacioné donde pude y esperé. No tardaron en acercarse. Eran hombres grandes, serios, de esos que no levantan la voz porque no lo necesitan. Me pidieron que bajara el vidrio y me preguntaron quién era y a quién buscaba. Dije el nombre de Mari. El más cercano me revisó con la mirada de arriba a abajo, como si yo fuera un paquete. Me hicieron esperar unos minutos que se sintieron largos. Luego apareció un joven, no más de 25, bien peinado, ropa cara sin exagerar. Tenía cara de niño, pero mirada de alguien acostumbrado a mandar. Me habló directo, sin presentarse demasiado.
Me dijo que él llevaba el control en ese momento, que esto era un servicio de traslados y que aquí se cumplían reglas, puntualidad, discreción, nada de preguntas, nada de meterse en lo que no toca. Me dijo que las rutas no se discutían, que los cambios se avisaban y que si yo aceptaba, aceptaba todo el paquete. Me pusieron frente a un papel, algo así como un acuerdo por temporada. No era un contrato elegante, era más bien una forma de amarrarte. Firmé con la mano un poco temblorosa. El joven sonrió apenas, como si ya me hubiera visto rendido desde el principio. «Listo», dijo, «empiezas hoy mismo». Esa fue la primera madrugada que trabajé con ellas. Mari se subió al taxi como si ese mundo fuera su horario natural. Me indicó una dirección, yo manejé en silencio y ella me iba diciendo dónde parar. Todo era simple en apariencia. Dejar, esperar en un lugar cercano y luego regresar. Pero la simplicidad era engañosa. Había momentos donde yo sentía que un carro nos seguía a distancia o que alguien nos observaba desde una esquina. Mari me decía, no voltees, no te claves, solo maneja. Y yo lo hacía, tratando de concentrarme en el volante y no en la sensación de estar entrando a un sitio donde la ley no era lo que mandaba. Con el tiempo, la rutina se volvió costumbre. Yo llevaba conmigo una medida de protección, más para sentirme tranquilo que por otra cosa. Me repetía que yo no estaba haciendo nada malo, que solo manejaba, que era como cualquier otra carrera, solo que de madrugada. Y así pasaron semanas, luego meses. Mari a veces iba callada, a veces platicaba cosas pequeñas, que el frío de la madrugada te entra en los huesos, que hay noches donde la ciudad se siente vacía aunque esté llena, que hay gente que sonríe por fuera y por dentro trae otra cosa. Nunca me dio detalles, pero el tono decía más que las palabras. Hasta que un día algo cambió. Yo no me enteré por ellos, me enteré por murmullos. Al jefe joven lo habían dado de baja. No me dijeron cómo, ni por qué. Solo noté que ya no lo vi en el punto, que los hombres que antes solo observaban ahora hablaban con más dureza y que el ambiente se puso pesado de golpe. Antes era, haz tu trabajo. Después fue, haz tu trabajo y no te equivoques. La diferencia se siente en la piel. Los horarios se volvieron más largos. Los mensajes llegaban a cualquier hora. A veces yo apenas terminaba una carrera y ya me estaban marcando para otra, como si quisieran traerme pegado al taxi. Empecé a dormir mal. De día, el sol me daba en la cara y yo sentía que no descansaba, que solo estaba esperando la noche otra vez. En mi casa yo fingía normalidad. Me lavaba la cara, me sentaba con mi esposa, intentaba hablar de cualquier cosa. Pero por dentro traía esa tensión que no se va. Una madrugada, Mari se subió y desde que cerró la puerta supe que venía mal. No traía energía, no traía esa firmeza de siempre. Se acomodó, miró por la ventana y, sin que yo le preguntara, me dijo en voz baja, «Esto está muy feo». Le dije que a qué se refería. Tardó en contestar, como si elegir palabras fuera peligroso. Me soltó que había malos tratos, que había presión, que ya no era como antes, que había gente nueva con la cabeza caliente. Y luego me dijo algo que me dejó helado. «Estoy pensando salirme». Yo apreté el volante. Quise decirle que se saliera, que se fuera lejos, que no valía la pena. Pero ni yo me sentía libre para decir eso. Lo único que le salió a mi boca fue, «¿Y te van a dejar?». Ella no respondió. Solo negó con la cabeza, despacio. Días después, Mari me buscó de nuevo. Esta vez sí lloraba. No a gritos,
no escandaloso. Lloraba con el rostro quieto, como si ya se le hubiera acabado la fuerza. Me dijo que el patrón las reunió a todas y soltó una sospecha. Que alguien había puesto un 4 contra su hijo. Dijo que lo traicionaron desde adentro y que si descubría quién fue, se iba a acabar el juego. Mary me lo contó temblando, mirándome como si yo pudiera hacer algo, aunque los dos sabíamos que yo no podía. A partir de esa reunión, la noche se volvió otra cosa. Las chicas se veían más cansadas. Había miradas perdidas, silencios largos. Los hombres del grupo ya no eran solo vigilancia, eran amenaza. A mí me empezaron a soltar frases que te dejan claro el mensaje sin decirlo. Tú sigue jalando, no te vayas a poner raro, aquí todos cumplimos. Yo intentaba mantener la cara neutra, pero por dentro ya tenía miedo de verdad. Y entonces llegó el servicio que me marcó. Me llamaron a una hora que no era normal, más tarde de lo habitual. Me dieron una ubicación y me dijeron que esa noche llevaba a Mary y a otras 2. Cuando llegué al punto, las vi esperando juntas, algo que casi nunca pasaba. Ninguna hablaba. Mary se subió adelante, las otras atrás. Se respiraba un aire raro, como si el taxi estuviera lleno de algo invisible. Arranqué y Mary me habló bajito, pegada al tablero, sin voltear. ¿No es un servicio normal? Sentí el estómago caer. Le pregunté qué era. Ella tragó saliva y me dijo, es un encargo para saldar cuentas. Nos mandaron con alguien de fuera. Las otras 2 no dijeron nada, pero una tenía las manos apretadas y la otra no dejaba de mirar por la ventana como si quisiera memorizar el camino. Yo pensé en dar la vuelta, en inventar una falla, en parar y decir que no. Pero en ese mismo momento entró una llamada. Contesté con manos frías. Una voz me habló corto. Tú haz tu trabajo. No te quieras hacer el valiente. Si cumples, no pasa nada. Si no cumples, también te afecta. Colgué y no pude respirar bien. Mary me miró por primera vez en toda la noche y, sin necesidad de explicarlo, me hizo entender que ella también estaba atrapada. Seguimos avanzando hacia las afueras, hacia donde las luces se ven cada vez más lejos. Y yo, con las 2 manos en el volante, solo podía pensar una cosa. Esto no se siente como una carrera, se siente como una despedida. Seguimos avanzando hacia las afueras y yo ya no manejaba igual. Iba tenso, como si el volante me quemara las manos. No era solo el miedo, era esa certeza rara de cuando algo se siente mal desde antes de pasar. La carretera se iba quedando más vacía, las luces de los postes más separadas, y el silencio dentro del taxi se hacía pesado, como si a nadie le alcanzara el aire. Mary no dejaba de mirar al frente. Las otras 2 iban atrás, pegadas a sus asientos, sin hablar. Yo escuchaba el motor, el roce de las llantas, y de vez en cuando un carro que nos pasaba rápido y se perdía. En mi cabeza se repetía la misma idea. Doy la vuelta. Pero luego recordaba la llamada, la voz seca, la forma en que lo dijeron, como si ya tuvieran decidido qué pasaba si yo me salía de la línea. En un tramo, Mary me habló otra vez, bajito, casi sin mover la boca. Me dijo que no iban a cobrar nada, que ese encargo no era para ganar, era para saldar. Me lo dijo como si esa palabra explicara todo, sin explicar nada. Yo le pregunté por qué seguían aceptando. Ella soltó una risa corta, sin humor, y me respondió, ¿tú crees que aquí se acepta? Luego se quedó callada otra vez. Yo quería decirles que se bajaran, que se fueran, que nos regresáramos, pero en ese ambiente, una frase así suena como una fantasía.
Yo era el chofer, nada más. Y lo peor es que, aunque yo me repetía que solo manejaba, por dentro ya sabía que estar ahí me metía en lo mismo, aunque yo no quisiera. Llegamos a un hotel de paso que estaba prácticamente solo, con una luz blanca medio pobre en la entrada y un estacionamiento grande donde el aire se sentía helado. De esos lugares donde todo parece detenido. Me estacioné cerca de la entrada, sin apagar el motor. Mari miró el lugar como si ya lo conociera, pero aún así tragó saliva. Antes de bajarse, hizo algo que nunca había hecho. Se inclinó hacia mí y me abrazó fuerte, rápido, como si el tiempo no alcanzara. Ese abrazo me apretó el pecho. Sentí su cuerpo temblando. Me dijo al oído: "No te tardes. Cualquier cosa te marco". No era una frase normal, era como dejar algo dicho por si ya no se podía decir después. Las tres bajaron. Mari iba delante y las otras dos pegadas a ella, como si caminar juntas fuera lo único que las sostenía. Entraron por un pasillo hacia una habitación al fondo. Yo las vi desaparecer y me quedé con la vista clavada en esa puerta, esperando que en cualquier momento regresaran y me dijeran que mejor no. Pasaron unos segundos y luego vi llegar una camioneta negra, grande, oscura, sin prisa. Se estacionó a una distancia que me dejó claro que no venían a hospedarse. Bajaron 5 hombres. No gritaron, no hicieron escándalo. Caminaban como quien ya tiene el lugar medido. No alcancé a verles bien la cara, pero su forma de moverse decía lo suficiente. No venían a platicar. Mi instinto me gritó que arrancara. Yo incluso moví el pie, como para meter velocidad y salir de ahí, pero en ese mismo momento recordé la advertencia. Y recordé que yo estaba solo, en un taxi, en la nada. Me quedé, con el corazón golpeándome en las costillas y la boca seca. Los hombres entraron por el mismo pasillo. Yo miré el retrovisor, miré al frente, miré mis manos. No sabía qué hacer. Quise marcarle a Mari, pero me quedé con el teléfono en la mano, sin atreverme a tocar nada, como si cualquier acción fuera un error. No pasaron ni 3 minutos. Se escucharon 3 sonidos secos, uno tras otro, separados por un silencio mínimo. No fueron gritos, no hubo carrera, solo esos golpes secos que se clavaron en el aire como si el lugar hubiera contenido la respiración. Y luego, nada. Un silencio pesado que se sintió peor. Yo me quedé congelado. Sentí que las piernas se me aflojaban y que el cuerpo no respondía. El motor seguía encendido y ese sonido parejo me parecía absurdo en medio de todo. Vi a los hombres salir rápido, sin voltear, como si ya todo estuviera hecho. Subieron a la camioneta y se fueron. Así, como si el mundo no acabara de romperse a unos metros de mí. Me quedé ahí unos segundos que no sé contar. No podía decidir si correr o bajar. Lo único que podía hacer era respirar cortito. Sentía el pulso en los oídos. Y luego la culpa me empujó. Me bajé. Caminé hacia el pasillo con pasos torpes. No quería ver. Iba repitiendo por dentro: que estén bien, que estén bien. Llegué a la puerta de la habitación y el olor del lugar me mareó. Esa mezcla de humedad, limpiador barato y encierro. Entré un poco, con miedo de que alguien estuviera ahí todavía. Y vi a las 3. No había escena exagerada. No hubo nada que yo pudiera explicar con palabras grandes. Solo estaban ahí, tiradas de una forma que no era normal, inmóviles, como si el cuerpo ya no les perteneciera. Me acerqué, les hablé por su nombre, toqué a Mari en el hombro. No reaccionó, no respondió, no había señales.
En ese momento sentí que algo se me desprendía por dentro. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegaron las autoridades. No sé quién llamó. Tal vez algún empleado, tal vez alguien de paso. Yo solo recuerdo luces, preguntas, radios, gente entrando y saliendo, y yo sentado en la banqueta como un niño regañado, temblando, con la cabeza gacha. Me preguntaron por qué estaba ahí. Les dije la verdad a medias al principio, por miedo. Luego terminé soltándolo todo, que yo hacía traslados de madrugada, que me habían contratado, que Mari me pidió el favor, que yo solo manejaba. Pero en cuanto dije contrato y grupo, supe que ya era tarde. Para ellos yo no era un testigo limpio, yo era parte del engrane. Me llevaron a declarar más de una vez. Me confrontaron con horarios, con llamadas, con rutas. Me preguntaron nombres que yo no tenía, y los que tenía no me atreví a decirlos como yo quería. Porque el miedo no se te quita nomás porque estés en una oficina. Yo no estaba pensando en justicia, estaba pensando en salir vivo de esa historia. Al final, cuando llegó lo legal, me cayó encima como un bloque. Me dieron 15 años. 15. Yo escuché el número y sentí que el mundo se apagaba. Pensé en mi esposa, en mi hijo, en todo lo que yo estaba haciendo por él. Y me di cuenta de que lo iba a destruir igual. En los primeros meses encerrado, no dormía. Cerraba los ojos y veía el pasillo, la puerta, el abrazo de Mari. Esos 3 sonidos secos. A veces me despertaba sudando, con el pecho apretado, como si todavía estuviera con el motor prendido esperando que alguien saliera y me dijera, «Ya vámonos». Pero nadie salía, nunca. Mi hijo dejó la universidad. No porque quisiera, sino porque en la casa ya no se podía. Tenía que ayudar a su mamá, tenía que trabajar, tenía que sostener lo que yo ya no podía. Eso fue lo que más me pegó. No el encierro, no el uniforme, no la rutina dura. Eso. Saber que, por mi decisión, él se bajó de su camino. Pasaron los años. Aprendí a contar el tiempo por cosas pequeñas, por el cambio de calor a frío, por las noticias que llegaban de afuera, por cartas, por visitas. Me porté bien. Hice lo que me dijeron. Me volví un número más. A los 8 años me dieron salida por buen comportamiento. Cuando salí, el sol me pegó raro. La calle se veía igual, pero yo no era el mismo. Hoy manejo, sí, pero ya no de madrugada. No vuelvo a esos puntos. No vuelvo a esas rutas. A veces, en la noche, escucho un carro pasar y mi cuerpo se tensa solo. Y cuando veo un hotel de paso a lo lejos, me cambia la respiración. Así terminó todo para mí. Yo salí, pero esa noche no se fue.